La 2 del Metro de Lima es una de las obras más importantes que dejaría este gobierno y además, Mabel, es una de las obras más caras en la historia de las obras que se han hecho en el Perú. 5.500 millones de dólares. Según se ha informado desde el MTC, las obras deben comenzar en el segundo semestre del año, entre abril, mayo y junio. Así es, y justamente por ser de tamaña, envergadura y ser tan costosa, pues tiene que ser absolutamente transparente desde el inicio del proceso hasta el final. Y por eso estamos con el doctor Alex Estaroz, que él es conocedor de este tema en contrataciones del Estado y en gestión pública, además de consultor internacional, y nos va a señalar algunas fallas que hay en este proceso que nos harían sospechar de irregularidades. Muy buenos días, señores. ¿Cómo está? Estaroz. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Dónde está la cosa? ¿Dónde está el problema? Para exponer, me permitiría hacer muy brevemente una explicación de la envergadura y la importancia del Metro 2, que es una obra que beneficia a la ciudad de Lima sobre el desarrollo de 37 kilómetros de vía subterránea férrea. Esa vía férrea inicia en Santa Anita y termina en el Callao. El monto de la concesión que se dio fueron 5.500 millones de dólares, de los cuales se dividieron 3.000 millones aporte del Estado, y el saldo por el concesionario, los 2.500 millones de dólares. Entonces, eso es lo importante que permítame para ir avanzando. Este concesionario lo elige Proinversión. El responsable de su elección es Proinversión. ¿Quién va a hacer la obra? En el consorcio COSAPI, con un grupo de empresas europeas españolas. Ahí no hay problema. No hay problema. Ya. Por ahora, para exponerles el siguiente, viene para poder, estos señores tienen una etapa que se divide en 3 etapas. Etapa de inversión de obra, 1, 2, operación, 3, mantenimiento. Mantenimiento, operación. Este es la concepción. Entonces, la primera etapa, que es el supervisor, tiene que elegirse un supervisor para controlar las inversiones de las obras. Entonces, estas obras tienen que ejecutarse y controladas por un supervisor. El responsable para elegir a este supervisor es este organismo supervisor de las inversiones públicas, que es OSITRAN, A ver, que es el Estado. ¿Por qué es importante un supervisor y cuáles son sus La funciones? necesidad es llevar a la fiscalización de las inversiones que se van realizando, diferente a las normas nacionales, porque ellos van realizando avances y van haciendo liquidaciones de lo que está ejecutándose el proyecto de la obra. Pero en esta etapa queremos entender, y lo importante que quisiera, solamente para explicarle a la ciudadanía, que este proyecto tiene sobre la base de un estudio de factibilidad. Lo que podría suceder, que si no hay una correcta y transparente fiscalización de este monto inicial, vamos a tener adicionales que llegarán a los 7.500 millones de dólares que podría costar si es que no existe un verdadero control. Ahí está el problema de esta falta de haber llevado adelante Proinversión, una falta de control de haber sobre un estudio de expediente técnico definitivo. Ese es el primer problema. Entonces, a ver, puestas así las cosas, ¿dónde está, digamos, la trampita? La trampita está que necesitaban tener un supervisor que no supervise. Para que nadie se dé cuenta. Para que nadie se cuente, para cuando vayan los millones. adicionales, y a través de esto se van los arbitrajes y nos vamos 2.500 millones a 3.000 millones de dólares por escenario. Por ejemplo, un ejemplo de lo que va a suceder. Yo les digo, acuérdense que siempre no soy un pitonizo, pero lo que va a suceder, que hay un tema de adicionales, no por interferencias de vías, interferencias. ¿Qué significa interferencias? Que cuando tenemos esta vía, hacer todo subterráneo, tenemos diversos niveles de altura. Entonces tenemos que cables de luz, de agua, interferencias. Todo eso va sumando en costo. Va sumando y nos vamos llevando 7.500 millones de dólares. Pero ¿cómo se proyectó la cifra inicial de 5.500? Eso es también lo que tiene que llevarse adelante una investigación. Pero ahorita no quiero entrar a la mayor profundidad porque también tiene que ser investigado. ¿Por qué? Porque le estoy explicando que el Estado ha aportado 3.000 millones de dólares. Si el Estado estaba aportando 3.000 millones de dólares, debieron llevar una licitación por los 3.000 millones de dólares bajo las normas nacionales, pero le metieron dentro del paquete de la inversión privada.
Porque si solamente el inversionista está poniendo 2.500 millones Claro. de dólares, entonces eso era lo que tenían que concesionar, pues. Claro. Pero ellos concesionaron todo el paquete. Esa es parte de la investigación que tendrá que iniciarse en algún momento dado. Entonces, esa es una irregularidad de lo que correspondería a una investigación. Solo una pregunta para ilustrar el tema. ¿Cómo fue la línea 1, por ejemplo? Con respecto a lo la que dicen línea- los apristas es que, oye, la línea 1 me costó pues 2.000, 2.500 millones. ¿Por qué esta cuesta tan caro? ¿Por qué es subterránea? No, lo que la diferencia es que en el metro 1 que tenemos por delante, que el concesionario obtiene la buena igual forma por proinversión sobre la base de que era una línea elevada, Ya. no subterránea. Entonces no les permitía a ellos mayor cuestionamiento sobre lo que hay debajo del suelo. Ajá. el Entonces, problema está en existe- que sea- existe- Es decir, que cuando uno va cavando y va haciendo el hueco durante los 37 kilómetros, puede encontrarse con cosas que generan un trabajo mayor y esto va superando la cantidad Claro, inicial. pero en ambos casos tienen una línea vinculante, que es, y reitero, que en el metro 1 como en el metro 2 hicieron sobre la base de un estudio de factibilidad Ya. y debieron hacer sobre un expediente técnico definitivo a nivel de ingeniería de detalle. En ambos están unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este modelo del metro 1 lo aplicaron para el metro 2, porque ninguno han podido tener control la Contraloría. Por eso que la Contraloría no funciona. Me qué? suena, A me suena ¿Por el qué no túnel de Santa funciona? Rosa, ¿sabes? Porque en A ver, ambos, ¿por qué? el decreto legislativo 1012 establece que es inversión privada y no es de presupuesto público. Entonces, ¿cuál fue la De los diferencia? 3.000 que están ahí. Claro, este es para este caso. Ya. En el metro 1 no hubo ese caso. No hubo ese caso. Que- Ya, pero que era- para este, ¿por qué pasa lo mismo? Por eso es parte de la investigación. Ah. Exactamente. Pero entonces aquí cobra mucha importancia lo que es la supervisión. Cierto. Y aquí me parece que usted señala que ha habido una irregularidad al elegir al supervisor. Claro que sí. Entonces, para poder hacer todo esta no control, fiscalización y permitir la falta de transparencia, existe estas normas, porque al aplicar estas normas internacionales, como en este caso sucedió, fue UNOPS. Entonces, a través de la UNOPS, ellos hacían, de que en primer lugar, Ocitran, ¿qué hizo para el metro 2? Para el metro 2 hizo unas primeras bases aprobadas por el propio Ocitran. Ya. Cuando se dan cuenta que habían cometido un error porque permitía mayor participación de postores, ¿Qué hicieron? No anularon estas bases. Inmediatamente, sin justificación, Ocitran viene y dice, voy a firmar un convenio con la UNOPS, Ocitran o UNOPS. Para saltarse las leyes nacionales. Así es. Ya. Entonces, UNOPS. ya ahí está interviniendo UNOPS. UNOPS. Naciones Unidas, estamos hablando. Naciones Unidas. Estamos hablando que este caso era el que se probaba que Ocitran y UNOPS ya estaban vinculados y sabían de que existía esta base y que no habían declarado nula. Nunca la declararon nula. Pero ¿qué hicieron? Sacaron nuevas exigencias, mayores exigencias, y en esas mayores exigencias, ¿qué hicieron? Estimados periodistas y sociedad civil, ¿qué hicieron? Las mayores exigencias permitía que solamente un postor sea el ganador. Lo que usted quiere decir es que estaba direccionado. Estaba entonces. direccionada a la empresa CECEL y su ya. grupo. ¿Cómo? Yo Pues, esto de acá lo había advertido antes de que se presenten las propuestas, antes que terminen de hacer las bases. Mejor dicho, ya estaba Ya. direccionado. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque simplemente no querían que participen más empresas y el alegato, ¿cuál fue de la UNOPS? Y saca su comunicado. UNOPS dice que la necesidad del supervisor debe ser de alta exigencia. Alta exigencia. Ahora van a entender el escándalo. Alta exigencia. Necesidad de que no existe experiencia. No existe experiencia. Ajá. Ya. ¿Correcto? Experiencia profesional, porque nunca ha habido metro, De nunca acuerdo. metro subterráneo. ¿Correcto? Entonces, ese era su alegato. Pero sobre ese alegato, que alega para esa alta exigencia, que solamente lo cumplía el grupo CECEL y su grupo consorciado, ¿qué resultó? Resultó que ellos
tenían un tema, porque si yo no tengo control y pongo el precio que estimo, el monto de presupuesto era de 170 millones de dólares. De acuerdo. A ver, doctor Estaros, paremos ahí un ratito, porque ya el Ya. tiempo nos Sí. está ganando, pero tenemos 2 minutos Ya. para sintetizar. Primero, esto, ¿cuánto nos perjudica, digamos, como país? ¿O cuánto se perjudica el erario nacional? Y segundo, si esto puede traer a futuro consecuencias, digamos, de tipo político al gobierno del señor Humala, si se está metiendo en un problema. Definitivo, este proceso no se ha otorgado a CECEL. En vista de que no pueden otorgar, ahora que ha hecho Citran, ha regresado y la semana pasada, estimados periodistas, ha sacado 14 procesos para contratar a los profesionales. Quiere decir, sin poca experiencia. Entonces, si la necesidad era supervisar al concesionario con profesionales sin menores exigencias, ¿por qué pidieron todo esto? Para poder direccionar. Es decir, ¿han dado marcha atrás respecto a No. a este concurso que usted dice que es direccionado? Sí, no han dado marcha atrás, simplemente están sacando procesos de manera temporal y la ley de contratación, si hubiera aplicado, estaría prohibido lo que han hecho. La ley, el OCSE lo prohíbe. Entonces quiere decir que el nivel de Ya se están corrupción... metiendo en problemas, ya. Claro, quiere decir que en estos momentos el OCSE no ha denunciado, la Contraloría no ha denunciado. Existe la irregularidad de un OCS que ha permitido llevar adelante exigencias irreales porque el propio Citran ha reconocido que la necesidad para supervisar era muy corta. Entonces necesitamos que realmente se efectúe una investigación frente a este nivel de corrupción acreditado y que espero que la Comisión de Fiscalización Bien. intervenga por la obra y por la supervisión. Doctor Estaros, ha sido muy clara Muchísimas su explicación. gracias. Le Muchísimas agradecemos por haber venido esta mañana y compartir estos datos aquí en Buenos Días, Perú. Estamos hablando de mucha plata, y claro, si inicialmente ya es la obra más cara, 5.500 millones de dólares, según la explicación del doctor Estaros, podría subir a 7.500. ¿Te acuerdas? El Metropolitano también subió. Durante el camino se fue Bueno, el encontrando. túnel del puente Santa Rosa, el túnel Tam- Santa Rosa, también. ¿cuánto tiempo se demora y cuánto más le ha costado a Lima? Muy bien. Gracias nuevamente, doctor Muchísimas Estaros. gracias. por venir, Muchísimas El doctor Alex Estaros, consultor internacional, a propósito de la línea 2. Las obras comienzan en el segundo semestre. Ahora nos vamos al corte, regresamos con los serenos del